noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el canal 11 del Zulia. Como cada domingo, estamos ya listos para llevarles a ustedes un programa que busca darle información importante y útil para todos ustedes. El día de hoy tendremos una entrevista, un programa sumamente especial, porque en la primera parte estaré conversando con el doctor Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta, que además es parte de este proyecto comunicacional con su segmento dominical desde la biblioteca. Y a partir del segundo segmento, el propio rector Lombardi tendrá una conversación con el señor Antonio Baggio, un importante intelectual de Italia, que estuvo presente en un evento del que estaremos conversando con el rector a partir de este momento. Buenas noches, rector. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, queríamos primero saber el evento que se desarrolló hace unas semanas en Maracaibo, organizado por la Universidad Católica de Cecilio Acosta, que es el 7º encuentro de la RUEF, Red de Universidades por la Fraternidad. ¿De qué se trató este evento? Sí, efectivamente, los días 12, 13 y 14 de octubre, en jornada completa, estuvimos reunidos aproximadamente 170, 180 personas, desarrollando un programa previamente elaborado, con la participación importante de aproximadamente unos 20 invitados internacionales, la mayoría de América Latina, algunos de Europa, y con invitados nacionales y participación nacional y evidentemente local, ¿no? El evento fue exitoso por la participación y por la calidad de los ponentes, y se desarrolló con la dinámica de charlas o conferencias magistrales en la mañana, y foros con participación de un panel, y en las tardes las mesas de trabajo, donde se presentaron aproximadamente 50 trabajos de investigación para ser conocido y discutido, ¿no?, en la dinámica de mesas de trabajo. La red universitaria de la fraternidad agrupa aproximadamente unas 15 universidades, y viene desarrollando cada 2 años un evento en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, y el sexto fue en Bogotá, Colombia, y el 7º en Maracaibo, Venezuela, y la UNICA hemos sido anfitriones de este evento, ¿no? Entonces es un proyecto importante que trata de llamar la atención sobre lo que algunos autores llamaron el principio olvidado de la Revolución Francesa. Recuerden pues que en 1789 la gran proclama al mundo fue de libertad, igualdad, fraternidad. Se ha hablado mucho y se habla de la libertad, de la igualdad, pero realmente la fraternidad prácticamente quedó relegado como un tema religioso o fuera del ámbito de la política. En este caso se está haciendo un gran esfuerzo intelectual de vincularlo al ámbito de la política a través de la discusión, y demostrar a través de los temas relacionados la pertinencia y la importancia de este concepto, y en cada reunión normalmente se buscan algunos temas puntuales que tienen que ver con el interés general, pero también con situaciones particulares. Por ejemplo, el tema del diálogo está siempre presente. El tema de la convivencia y la tolerancia siempre está presente. El problema de la reconciliación, por ejemplo, un tema muy importante en Colombia en este momento, estoy hablando del ámbito latinoamericano, en Colombia y en Venezuela. Y dentro de esa problemática todavía hay problemática más específica. En el caso de este 7º encuentro, por ejemplo, el tema de interés gira en torno a la problemática, a las complejidades y desafío de la frontera. Toda frontera es problemática, particularmente alguna, y la nuestra sin lugar a duda,
Entonces, bueno, el abordaje antropológico, cultural, jurídico, político de la frontera, el tema de los refugiados, los derechos humanos, en fin, hay una riqueza en la discusión que nos alimenta, nos retroalimenta todo en temas fundamentales, ¿no? Y realmente el evento se puede ser calificado como un encuentro importante realizado en Maracaibo. El encuentro deja algunas memorias de los expositores. ¿Habrá algo que se recoja todo el resultado Sí, del evento? a pesar de la difusión, porque normalmente se utilizan todas las redes, todos los medios electrónicos, todas las posibilidades, hay conferencias grabadas, conferencias en vivo, pero además siempre existe el proyecto después de cada congreso de un texto, un libro, que está planteado, pues una vez que recojamos las memorias y recogeremos las principales conferencias, está planteado para los próximos meses la publicación de un libro que recoja todo este material, ¿no? Aunque seguramente lo tocarán en la entrevista que hará con el señor Bayo. El tema, lo mencionaba, el tema, hay tres conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. Muy breve porque tenemos que ir ya al corte. Fraternidad, ¿cuál es el concepto? Bueno, el nombre es muy claro, ¿no? O sea, desde el momento que fue proclamado, básicamente el mensaje evangélico, el mensaje de Jesús, que somos hijos del mismo Padre sin discriminación, o sea, la humanidad, somos hermanos. Bueno, sobre ese propósito y ese proyecto es donde estamos obligados a construir un mundo fraterno. Bien, amigos, quiero invitarlos a que nos sigan viendo a través de aquí del canal 11 del Zulia. En la siguiente parte entonces estaremos con la entrevista del doctor Lombardi, la conversación del doctor Lombardi con el señor Antonio Bayo. Ya regresamos. Bueno, por cortesía del programa, hoy tenemos un programa especial en La Gente Quiere Saber. Yo normalmente formo parte del equipo de trabajo, tengo un segmento grabado desde la biblioteca, entonces normalmente hago comentarios de libros, eventualmente películas y eventualmente algún otro tema, ¿no? Pero hoy pues me han dado el privilegio de entrevistarte, ¿no? Tenemos un invitado de lujo, Antonio María Bayo, importante intelectual europeo, pero muy vinculado al mundo, muy vinculado a América Latina, conocedor en profundidad de América Latina, recorrido y ha estado en muchos países. Y en lo personal le escuché una conferencia magistral en Bogotá hace 2 años, y recientemente acabo de escuchar otra conferencia magistral acá en Maracaibo, en el seminario que ya decíamos, de la Red de Universidades por la Fraternidad. La reflexión del doctor Bayo en esta última conferencia que le escuchamos fue un análisis lingüístico simbólico de conceptos fundamentales, ¿no? El concepto del poder, el concepto de autoridad, el concepto de soberanía, y cómo realmente cuando se profundiza en la etimología o el sentido de las palabras, uno se da cuenta realmente los significados que van adquiriendo, si la consistencia histórica que van adquiriendo, sin perder totalmente el significado de origen con los nuevos agregados de los procesos históricos, ¿no? Y oyéndole el otro día, pues en esta importante conferencia, realmente uno queda bastante ilustrado con respecto a los problemas, a muchos problemas, particularmente de la política,
ya que en un sentido reduccionista, la política casi siempre tendemos a verla como la conquista del poder, el ejercicio del poder y todas las dificultades que esto conlleva, casi siempre divorciada de la autoridad, o sea, el poder sin autoridad, y el concepto de soberanía, que tiene que ver no solamente con el gobierno o el poder, sino con las realidades jurídico-políticas, el Estado, por ejemplo. Entonces, bueno, realmente es muy interesante. Entonces, bienvenido a Maracaibo, gracias, a este programa, y agradecido por su acompañamiento en tiempo que hace falta lucidez, que nos exige racionalidad para tratar de avanzar en la solución de tantos problemas, y que a veces el día a día diera la apariencia que no tenía solución. Así que bienvenido. Muchas gracias por esta presentación demasiado generosa, subrayo. Por mí es un honor poder participar a este encuentro. Tengo gratitud por la Universidad Católica Cecilio Acosta, que lo ha hospedado, por toda la organización. Verdaderamente soy maravillado por el entusiasmo y la seriedad con la cual estudiosos, investigadores, jóvenes y expertos han enfrentado un tema que es muy difícil, porque la fraternidad justamente es el principio olvidado. Ahora, ¿por qué hoy, no solamente en Venezuela o en América Latina, sino en otros lugares del mundo, nos preguntamos algo sobre el principio de fraternidad? Es porque en la Revolución Francesa fue enunciado un tríptico de igualdad, libertad y fraternidad, y vemos que hay parciales realizaciones de la libertad y de la igualdad, pero no podemos considerarnos satisfechos por esta realización. Es como enfrentar un problema que no tiene todos los datos para ser resolvido. Puede ser que falte algo, puede ser que sea el tercer principio, el principio de fraternidad, que falta para resolver nuestros problemas. ¿Qué hace que ver la fraternidad con la política? Desde la antigüedad eran colegadas las dos cosas, y sobre todo vemos en la época contemporánea que muchas veces cuando un Estado surge, cuando un pueblo se libera de una colonización, de una situación de injusticia, ¿no? Cuando no hay ni libertad ni igualdad, es la fraternidad que entrega la razón, la motivación para entregar la vida también. Después, cuando el Estado se forma, muchas veces nos olvidamos que fue la fraternidad a llegarme a la libertad y a la igualdad. Olvidando este principio, los problemas no se resuelven. Pienso en Venezuela como en otros lugares del mundo. Por esto la fraternidad es al comienzo de la comunidad política. Política significa una unidad, significa que podemos ser adversarios, no haber las mismas ideas, pero lo que presuponemos es un pacto, una recíproca pertenencia. Esto es expresado por la fraternidad. Estas personas que son los ciudadanos, que se pertenecen el uno con el otro, no se han elegido. Yo puedo elegir mi esposa, como lo he hecho, mi amigo, pero mis hermanas y mis hermanos no lo he elegido. Están allí. Ahora, la fraternidad es un principio de realidad. Yo tengo que aceptar el otro. No puedo pensar de transformarlo, de manipularlo y de aceptar solo a aquellos que piensan como mí. La fraternidad es un gran principio de realidad. Y al mismo tiempo es un principio de diferencia, porque en nuestras familias, los hijos, tienen que ser tratados todos iguales, pero que cada uno pueda expresar su genialidad, sus talentos, su diversidad. Esta sería la libertad. Ahora, en la idea de fraternidad hay juntos las dos cosas, la libertad y la igualdad, que justamente la política va buscando. Solo que en los últimos 2 siglos, la libertad y la igualdad se han volvido enemigas. Cuando falta la fraternidad, no se consigue, no se logra arreglar la libertad de manera que no se vuelve en la ley del más fuerte, a arreglar la igualdad, porque no transforme todo un Estado en una prisión de obligados a ser iguales, ¿no? La fraternidad puede arreglar estos 2 principios.
En la familia intentamos de practicarla, de vivirla. El problema político es de llevar la fraternidad en la dimensión pública, y que vuelve a ser reguladora de la exigencia de libertad y de igualdad. Sí, o sea, como entiendo que un poco como el eslabón perdido, o la argamasa necesaria, ¿no? Porque efectivamente, o sea, en nombre de la libertad, todas las ideologías o doctrinas que vienen del liberalismo lo han enarbolado como bandera única, ¿no? Y el individuo termina siendo prácticamente origen y fin de todo, ¿no? Como respuesta antagónica, contraria, al planteamiento marxista o los socialismos, en donde para limitar ese egoísmo individual, el principio de solidaridad o de igualdad de la comunidad o de la sociedad, pero al final, en la práctica histórica, ambos terminaron insuficientes. Entonces, bueno, me parece excelente, o sea, esa posibilidad de que sigamos transitando la reflexión, la discusión de la fraternidad, para ver si en este siglo XXI, que si se lo dejamos al liberalismo solo o al socialismo solo, no tendría futuro, la fraternidad quizá pudiera darnos esas garantías de realización humana en plenitud de hermanos, ¿no? Vamos al otro segmento para continuar con esta interesante conversación. En la tradición hispánica hay un concepto muy popular: yo hago lo que me da la gana, quiero hacer lo que me da la gana. Y un filósofo español, Ortega y Gasset, él tiene una frase muy ingeniosa. Él dice que, referida a los españoles, ¿no? Dice, un español sería feliz si pudiera sustituir su carnet de identidad por un carnet que dijera, este español puede hacer lo que le da la gana. En Hispanoamérica creo que es el carnet que buscamos todos, ¿no? O sea, hacer lo que nos da la gana. Sí, la confusión entre poder y autoridad, es decir, cómo el poder no es lo que me da la gana, y cómo tener una autoridad mucho menos como me da la gana. Entonces, pudiera un poco explicarnos la relación y desarrollar esta idea de estos conceptos. Sí, sí, con gusto. Por un lado es simple. Si en la familia no se puede conducir las cosas del día a día por el poder, porque una familia en la cual hay alguien que detiene el poder o otros que intentan de tomarlo, es una familia que fracasa. No podemos pensar que la sociedad humana, que es compuesta por gente que llega de una familia, que tiene el sentido no solamente de un mando, de un orden, sino de una participación, y de una participación plural, porque los hijos tienen ideas diferentes. No podemos pensar que estos seres humanos cambien cuando pasa de la familia a la sociedad. Ahora, la distinción, la diferencia entre poder y autoridad nos ayuda a comprender las cosas. Lamentablemente, en los estudios políticos muchas veces el poder es subrayado de una manera excesiva. Todo se reduce también en la intelectualidad a la lucha para el poder. Esto es destructivo, porque no puede una comunidad desarrollarse si está ocupada con una parte importante de sus recursos en la lucha para el poder. Es destructiva. Ahora, una comunidad que se centra sobre el poder no es productiva, no es fructuosa. La autoridad es útil porque comprender la autoridad es útil e importante para entender una parte fundamental de nuestra existencia. Hago un ejemplo. Mi padre, ¿no? A un determinado momento, cuando yo era adulto, no tenía ningún poder sobre de mí. No estaba con poder, ni económico, ni jurídico. Pero si yo
había un problema profundo, verdadero, iba a encontrarlo. ¿Por qué? Porque él era autoridad para mí. La autoridad es la fuerza, la inteligencia que genera a la vida, que entrega la vida. El padre verdadero, los padres, la madre también participa de esto, ¿no? Claro. Son juntos, saben del hijo. Puede ser que un hijo no se realiza bien en la vida, pero en mi alma, en mis ojos, yo sé lo que él vale. Y se me pide una sugerencia, un consejo, logro hacerlo, porque yo entiendo el mejor para él. La autoridad también en la vida pública tiene este papel de conocer la naturaleza de un pueblo. Significa que la historia de un pueblo, sus aspiraciones, su genialidad, porque cada pueblo la tiene, esto es representado por la autoridad, que no puede detener el poder. El poder es la capacidad de mover a los otros. Es bello, es inmenso, porque solo los seres humanos tienen el poder, porque es necesaria una conciencia para dirigir las fuerzas, ¿no? Y mover las cosas. Pero este poder tiene que hacer las cosas en coherencia con la autoridad. No puede hacer cosas contra la autoridad. Cuando decimos que este hombre, esta mujer tiene autoridad, no es porque manda, es porque yo soy atraído. La autoridad es la capacidad de mover desde adentro la persona, porque mi padre no me llamaba, era yo que tenía la necesidad. Sí. El poder te llama y te mueve, ¿no? Porque te mueve desde afuera. Hay necesidad de las dos cosas, claro. Pero aplicando la idea de la fraternidad a la vida social, significa que hay necesidad de una pluralidad de formas, de ideas sobre la política, una pluralidad no solamente de partido, esto es algo de natural, de lugares de formación, de lugares de producción diferentes que sean competencia entre ellos para llegar al mejor, todo arreglado por un sentido social, claro. Porque siempre somos familias. Esta no es simplemente una idea sentimental o religiosa, esto está en la Carta de la ONU. Los principios internacionales se arreglan presuponiendo un deber de ayuda al otro. ¿Y de dónde llega este deber? Sino de la conciencia que hay un pacto entre nosotros que es anterior a la ley y a cada poder constituido. Esto es el sentido fundamental. El problema de hoy político es cómo transformar este discurso de la fraternidad en práctica, en ideas jurídicas, en programas políticos, pero se está logrando, trabajando y se realizan resultados. Hay una corriente de fraternidad en política. Sí, escuchándote pensaba en tres anécdotas de tres culturas diferentes, ¿no? Quizá Platón, me imagino yo, estaría pensando en esto, autoridad y poder, cuando hablaba del rey filósofo. O Confucio se le atribuye una frase que quien no puede gobernar su propia vida, no está habilitado para gobernar la vida de los demás. Y lo mismo, estaba pensando, por ejemplo, la percepción cuando se tiene de un gobernante que no es útil al bienestar general, que no es un buen ejemplo, etcétera. Entonces, puede tener poder, pero no tiene autoridad, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy importante, inclusive como elemento de juicio para evaluar una gestión de poder, ¿no? Y también recordaba una referencia cultista de Jorge Luis Borges, donde él había tomado aparentemente del anglosajón antiguo, el significado etimológico en anglosajón de la palabra rey, el que sabe y puede. O sea, no se puede poder sin saber. O sea, el saber, el conocimiento, en este caso los valores, son previos al poder, porque de lo contrario el poder realmente se convierte en una jungla, nos llevaría a una jungla, ¿no? Un darwinismo, ¿no? Sí. Entonces, y por eso quizás es muy importante cuando la humanidad en su evolución ha ido domesticando el poder, limitándolo y exigiéndole responsabilidad. Yo pienso que todas estas cosas pues esto son muy importantes, ¿no? Sí, de una importancia, porque desde la antigüedad
la figura del soberano, del rey, no era asociada a su fuerza física, a su capacidad de ser guerrero, sino a la abundancia, a la fertilidad. El rey era el garante de la vida buena. Ahora, en el poder no podemos ver solamente la fuerza, es más importante la capacidad de dar la vida a la ciudadanía. Claro, interrumpimos para continuar el próximo segmento. Otra idea que me encantó de tu conferencia en el marco del séptimo seminario de la fraternidad, realizada en Maracaibo, con la UNICA de anfitriona, fue un poco cuando hiciste referencia, ese concepto que también yo por lo menos lo encontré en el mundo griego, o sea, la ciudad como orden frente al caos, a la no ciudad, o sea, la naturaleza o lo externo, ¿no? Pero yo no manejaba la información de que el fundador de la ciudad es Caín. Sí. Entonces, muy interesante porque Caín y Abel de alguna manera llegan a simbolizar el sacrificio de uno, la responsabilidad que tenemos de nuestro hermano, del otro, frente a Dios, y cómo Caín se escapa diciendo, ¿acaso yo soy el responsable de mi hermano? ¿No? Y sí lo es. Pero me pareció muy pertinente esa referencia, cómo en la ciudad estamos obligados, o sea, en la sociedad, estamos obligados a construir un orden humano, no un orden totalitario ni un orden dictatorial, no, un orden humano, fraterno, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poco de estas ideas. Sí, es interesante esta relación entre Caín, la fraternidad y la política, porque la fraternidad de la cual estamos hablando no es un sentimiento, no es algo de fácil, no nos queremos bien, no, la fraternidad es un lugar dramático, la elección fundamental de cada uno de nosotros, sea aceptar o no aceptar mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Cualquiera. Este es el drama, no lo puedo elegir yo, el hermano, existe. Caín rechazó a su hermano, porque no lo había decidido él. Lo rechazó porque el texto nos entrega algunas informaciones elementares. Sabemos que Abel sacrificaba a Dios el fruto de su trabajo con alegría e elegía las cosas mejores. Esto no es dicho de Caín. Y la envidia de Caín por Abel era clara, lo mata. Cuando lo ha matado, el Señor pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Que es un don que no es físico, ¿tiene en tu corazón tu hermano? ¿Ha aceptado? ¿Lo ha rechazado o está dentro de ti, ¿no? En tu espíritu? Y Caín contesta diciendo, yo no soy el responsable de mi hermano. El rechazo de la responsabilidad es la explicación del matar. Claro. En aquel momento Dios impone la primera ley. ¿Por qué? Porque Caín es inteligente en el mal y entiende, ahora, cada cual que me encuentre puede matar a Caín. ¿Por qué? Porque he hecho un exceso, he violado la ley fundamental. Ahora Dios hace algo de creativo sobre Caín, impone un signo en él, de manera que todos los que lo encuentran no pueden tocarlo. El no matar comienza en este momento. Pero al mismo tiempo, yo que encuentro a este que tiene el signo, entiendo que él es el fratricida, y que el fratricidio es la posibilidad que cada ser humano tiene, pero como símbolo. Cuando nos constituimos en comunidad, las cosas cambian. La Biblia escribe que Caín fue fundador de una ciudad, no de un punto de intercambio, una ciudad, porque el vocabulario hebraico en este sentido es preciso, ¿no? E entrega a la ciudad el nombre de su hijo Enoch. Mira la cuestión. El primero fratricida
es aquel que fonda la ciudad, significa la convivencia arreglada por las leyes. Es decir, que recibe una segunda posibilidad, entregada por Dios, de vivir fraternamente, de aceptar los otros seres humanos como hermanos, no por el sangre que no es compartido, sino por las leyes. Y misteriosamente, pero en la tradición es claro, Caín es aquel que comienza la política, pero la comunidad que él funda, la comunidad política, tiene como primero mando el no matar. Ahora, lo que yo puedo hacer en un momento de ira, de violencia, no lo puede nunca hacer una comunidad. La única cosa que la comunidad no puede hacer es matar. No hay justificación, es siempre un crimen. La comunidad como tal no puede hacerlo. Ahora es necesario crear la posibilidad de expresión diferente y no pensar que cada uno que no piensa como mí es un enemigo. Y no pretender de transformar los otros, porque no somos creadores. Somos aquellos que reciben el hermano, no que lo determina. Sí, este planteamiento es fundamental, especialmente en el siglo XXI. O sea, leí en alguna vez que la primera conciencia física de humanidad la tuvo un astronauta o un cosmonauta que en la distancia del firmamento vio una pelotica azulácea y dijo, mi casa está allí. No habló Rusia o Estados Unidos, tal, sino mi casa está allí, aquel punto en el espacio, ¿no? Es una conciencia física de que somos realmente una sola cosa, somos hermanos, somos la misma familia, hijos del mismo padre. Entonces ha costado mucho llegar a eso, ¿no? Técnicamente hoy en día es posible inclusive visualizarlo en un vuelo espacial, pero todavía hoy, a pesar de que no dudamos que todo ser humano es portador de alma y dignidad, como los hispanos pensaron que no tenían los indios americanos u otro tipo de gente, en la época de los colonialismos, etc., a pesar de esa conciencia que hemos evolucionado, todavía hoy no terminamos de aceptar al hermano diferente. Porque como tú decías, es muy fácil quien habla la misma lengua, el mismo color, la cercanía del vecino, aceptarse, y a pesar de eso también es difícil la convivencia, ¿no? Entonces, aceptarse en las diferencias. Cuando se le preguntó a Bertrand Russell, ya nonagenario, qué testimonio le dejaría a la humanidad futura, él dio dos cosas: aténganse a los hechos y sean tolerantes. Si la tolerancia como un valor fundamental para identificar a lo diferente, diverso, y inclusive el egoísmo social nos debería obligar a convivir, porque realmente para sobrevivir la especie y para avanzar la especie necesitamos ordenar la ciudad. Claro. Ordenar la ciudad. Entonces, no sé, en tu experiencia de América Latina, ¿cómo has percibido en términos antropológicos culturales esta conducta frente a lo diferente, lo que pudiéramos llamar los diversos países que has conocido, ¿no? Sí, puedo decir que la he viajado casi toda la América Latina. La característica fundamental es la diferencia connaturada al latinoamericano. En cada lugar de América Latina no hay solamente personas que se somillan entre ellas, mas que son diferentes. ¿Por qué? Porque desde cuando el Homo sapiens llegó en América, por 3 vías diferentes, ya era el resultado de una mezcla importante. En América se diversificó otra vez. Y en América Latina en particular hay el encuentro entre culturas de los nativos americanos, de los europeos que llegaran, de los africanos que fueran deportados. Hay una variante maravillosa de cores que nos vemos en una aula universitaria pasar del blanco al negro, ¿no? Con esta variedad. Esta variedad tiene que ser respetada. Y un valor. Es un símbolo también de la diferencia de ideas. Una sociedad pluralista vive. Sí. Cuando yo, en nombre de no sé qué, pretendo que todos sean iguales, es un error político fundamental. Sí. Un autor colombiano, Germán Arciniega, tiene una frase muy linda, no sé si es original de él: el continente de los 7 colores. Buena. Y un mexicano, Sebas Concero, que fue ministro de Educación, hablaba de la raza cósmica, porque él nos veía como el encuentro del mundo en estas tierras, ¿no?
Entonces, volvemos al próximo segmento. Continuamos con Antonio Baggio, invitado importante y acompañante. Yo creo que has asistido a todas las reuniones de RUEF, ¿no? Sí. Sí, son 7. Pero yo quisiera esta ya última parte del programa, un poco derivar algunas de las cosas que se han discutido en este evento a la situación venezolana. La situación venezolana es una situación que cuando nos visitó hace 4 o 5 años atrás Felipe González, dijo, encuentro mucha crispación en Venezuela. Nosotros vivimos más que crispación, dificultades crecientes, etcétera, pero no es el caso para que empecemos a hablar de la situación económica, política, etcétera, sino la necesidad de convivencia de los venezolanos. Sí. O sea, aceptarnos en las diferencias. O sea, no importa, es decir, la opción o el planteamiento político, ideológico que se tenga, cómo realmente tenemos que entender que para construir un país hay que hacerlo juntos, acompañados, ¿no? Y mucho más una humanidad que ella misma se está exigiendo unidad, acompañamiento, ¿no? De tal manera que quisiera un poquito cómo pudiéramos tocar desde la perspectiva de las ideas que tú has venido expresando en el programa, el diálogo, la reconciliación, sí, la naturaleza de la política, su verdadera naturaleza, que no es una jungla, que no es darwinismo, sino al contrario, tejer soluciones racionales dentro de los intereses generales lícitos, ¿no? Entonces me gustaría invitarte a que te involucres un poquito y nos ayude a tener un poco más de tranquilidad con respecto a nuestro destino inmediato, ¿no? Sí, solo los venezolanos pueden verdaderamente entender el qué hacer. Yo humildemente puedo entregar las herramientas que tengo por mi formación y por la experiencia no fácil de la Europa. ¿Qué puedo enseñar? Nada. Llego de un continente que durante el siglo pasado intentó varias veces de suicidarse por violencia recíproca. Yo espero que el Venezuela evite que no caiga en esta trampa mortal, porque no existe una idea por la cual vale la pena de destruir el otro. Ese es el temor internacional en este momento cuando desde de afuera se mira a Venezuela. Yo lo que puedo exhortar es a abandonar la visión conflictual, dual, porque hasta cuando también en la Europa hemos tenido este pensamiento de ver toda la vida, la sociedad, en términos de amigo y enemigo, ¿no? Esclavo y el padrón. Amigo de mi enemigo es mi enemigo. Es una cadena de divisiones, ¿no? Este pensamiento conflictual no puede resolver los problemas. Cuando una sociedad se encuentra como pacada en esta situación, tiene que cambiar completamente perspectiva y pensar de una manera nueva. No son las ideologías que resuelven, la ideología es siempre un pensamiento cerrado. Aquí los antiguos nos ayudan, porque ¿qué es verdaderamente la fuerza? Ya en Homero, en los antiguos griegos, encontramos la idea que hay una fuerza física, la llamaban stenos. Después hay una fuerza, el kratos, que es la fuerza de aquel que es más fuerte, que se impone sobre el otro, que vence. Normalmente el kratos no es definitivo, porque lo que vence hoy puede perder mañana. Si hay otro más fuerte. Hay una tercera palabra que dice la fuerza y que a mí me encanta, es alqué. La alqué es la fuerza interior, la fuerza del alma, pero no es una fuerza que la persona posee por sí misma. ¿Qué es que lo transforma en un ser fuerte? Es el hecho que él está de acuerdo con Dios, está de acuerdo de utilizar, de entregar todo sí mismo, con sus límites, por una causa justa. Ahora, puede ser que no todos creemos en Dios,
pero la referencia de nuestra alma puede ser nuestro pueblo, un derecho violado, ¿no? Una injusticia que es necesario superar y reparar. Ahora, l'Alché è la fuerza del ser humano armónico, que es todo unitario con su idea. E una caratteristica dell'Alché è che aquel que tiene l'Alché, un Gandhi, un Martin Luther King, una madre de familia que piensa al futuro de los hijos, es una persona que anticipa en sí mismo, en las relaciones con sus amigos, con los hermanos, con los demás, el proyecto de sociedad nueva que piensa de realizar. Porque si entre nosotros que somos comprometidos a realizar un proyecto político de justicia, de felicidad, no hay justicia y felicidad, es cierto, es científico que no lograremos realizarla fuera con los otros. Ahora, la política no puede realizar comportamientos contradictorios con el fin que proclama. El Alché nos ayuda en esto. Encontramos también un paralelo en el Nuevo Testamento. La carta de Santiago comienza diciendo a las personas a las cuales es dirigida: ustedes han resistido, ustedes han mantenido de estar parados contra todas las adversidades. En esta manera han realizado una obra perfecta, no porque han vencido y han detenido el poder, porque ellos se han perfeccionado en esta resistencia. Y al final, quien posee esta perfección, al final vence siempre. Sí, oyéndote, recordaba un poquito un concepto que puede lucir romántico o abstracto: el amor gratuito, el acto gratuito del poeta, el amor gratuito de la madre, que es una entrega sin cálculo. Ejerce el poder cuando hay que ejercerlo, ejerce la autoridad, trata de ser coherente con un fin superior, dependiendo de los ejemplos, y realmente es lo único que posibilita que como humanidad nosotros tengamos esperanza, ¿no? Bueno, Antonio, sí, muchas gracias. Gracias a ti. La gente quiere saber, el programa es una pregunta, la gente ¿qué quiere saber? Y creo que con tu presencia hoy hemos intentado que la gente pueda realmente orientarse en sus múltiples preguntas, que no solamente es el día a día y la angustia de lo cotidiano, sino que realmente hay esperanza en la medida que nosotros entendamos con claridad de que los seres humanos realmente estamos urgidos y nacimos para la fraternidad. Muchas gracias, Antonio. Gracias por todo lo que he entendido aquí. Muy bien.